se han escuchado rumores, ¿no? Y todo eso de que la construcción del templo ya está como que en planes, en pensamientos, y que, por ejemplo, que tardarían como 3 meses en reconstruir. ¿Qué tan cierto es todo eso? Eh, ok, es buena pregunta. Hay un midrash, esto está en Midrash Eija, que el día en que fue destruido el templo de Jerusalén, en ese día es cuando nace el Mashiach. ¿A qué se refiere? Eso es un midrash, ¿sí? Que explica que con la caída de la independencia nacional de Israel y la caída del templo, en ese instante ya los judíos están pensando cómo lo vamos a reconstruir. Vamos a reconstruirlo. Y tú ves a lo largo de la historia, hubo revueltas, hubo un intento de la reconstrucción del templo pocos siglos después, etcétera, pero luego cuando Roma se vuelve cristiana destruyen nuevamente y lo mismo que, luego cuando el Islam pone una mezquita, ahí ya los planes se ponen un poco más complejos. A tu pregunta concreta, si ya hay planes, es que siempre han habido. Toda la historia del pueblo de Israel hemos tenido el deseo y la aspiración de que haya un templo en Jerusalén. Ahora que vivimos una generación en la que Dios nos permitió volver a nuestra capital ancestral, a nuestra ciudad milenaria, ahora los planes están tomando un poco más de forma. Ahora, paréntesis, yo sé, suena un poco demente, pero hay también límites, digamos. La halajá, la ley judía, también tiene su límite de que la forma de entrar al templo es solamente con permiso de las naciones. Por ejemplo, entrar a Jerusalén y recuperar Jerusalén se puede por medio de, como ocurrió en 1967. Pero el templo, lo que es la explanada del templo, solo se puede cuando las naciones dan su permiso. Entonces, en ese sentido, estamos un poco lejos, pero hay muchas otras cosas que hay personas que han replicado utensilios del templo, hay personas que han replicado la menorá, obviamente más o menos, ¿no es? O hay personas que, hay levitas que ya cantan en coros como en las gradas y le cantan los teilim, los salmos, hay vacas rojas, o sea, ya lo que no hay, y eso es lo principal, es digamos, que las naciones hagan este consenso de que llegó el momento, y lo segundo es que no hay profetas, y así estamos es un poco más complejo. Ajá, es lo que también iba a preguntar. Am, usted, bueno, es que acá conocemos la Biblia, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Después del último profeta, ya no ha habido más profetas, ya no hay nadie a quien consideren un profeta. No, después de Malají, Malaquías, Malaquías, después de Malaquías la profecía se detuvo, está en pausa. está en pausa, ajá. ¿Y cuáles son los requisitos para ser considerado o para que ustedes consideren a alguien un profeta? ¿O cuándo se sabe que va a volver a comenzar? ¿No se sabe? O... Sí, hay las características del profeta están bien descritas y documentadas, hasta el Rambam, etcétera. Que son, lo primero es que